El cine de Rob Zombie es repugnante. La sangre brota en cada plano. El dolor se despliega con crudeza. El deseo sexual se contagia como cualquier otra infección. Sus impulsos como director explotan la dimensión más asquerosa del horror. Las manifestaciones corporales de Zombie alteran con desmedida a cualquiera que se aproxime a su trabajo, despertando desprecio, odio y admiración. No obstante, sus réplicas de los excesos característicos del horror suelen ser ejecutadas con una tonalidad más estremecedora. Zombie observa cada herida desde una posición completamente emocional. El duelo y la tragedia componen las escenas más angustiantes en sus filmes. Su replanteamiento de la violencia, específicamente en el slasher, establece un escenario único para el estudio de las representaciones de género en el horror. Las teorías de cine desarrolladas por académicas feministas como Barbara Creed, Carol J. Clover y Linda Williams establecieron una estructura para los estudios del género cultural y social a partir de la representación, la mirada y el espectador. Sus respectivos postulados articulan las expresiones y recepciones de la feminidad dentro del tejido del horror, al detallar y cuestionar el progreso y retroceso de las relaciones de género entabladas en los textos cinematográficos. La evolución discursiva del cine de horror y del propio feminismo en las últimas décadas dan pie a una multitud diversa de extensiones a las ahora clásicas contribuciones de las autoras. La disidencia de la hegemonía hoy se manifiesta tanto en los procesos de producción como de lectura e interpretación de cada obra. Dentro del contexto de las subjetividades académicas, el reciclaje del lenguaje hegemónico, expuesto descarnadamente en la franquicia de Halloween de Rob Zombie, representa un objeto de interés personal. En la brutalidad y la compasión de estos filmes, observo reflejos de una monstruosidad detractora del horror causado por la cis-heteronormatividad. Los últimos años han estado marcados por la creciente desnaturalización de las prácticas estándares en torno a la representación trans en el cine. El estreno de Disclosure en Netflix puede ser reconocido como el esfuerzo de cambio y transformación más prominente en términos de alcance. El documental dirigido por Sam Feder repasa los esquemas históricos de representación que han perpetuado la marginación de nuestra comunidad a través del humor, el placer y la violencia. En el horror, la inclusión de personajes trans adquiere tonos cada vez más oscuros. El antagonismo otorgado en especial a figuras transfemeninas suele colocar su identidad de género como fuente principal de abyección para protagonistas y espectadores. La periferia trans es observada desde los ojos aterrados del centro de la hegemonía cisgénero. Sin embargo, el recorrido histórico de Disclosure omite las complejas dinámicas de apropiación que una persona trans como espectador puede experimentar. Nuestra respuesta a la hegemonía es y será la deformación y resignificación de la iconografía del canon. Cualquier película de cualquier época puede ser interpretada, bajo argumento de la experiencia individual, como una exploración alegórica de las vidas trans. El cine trans es una colección enteramente subjetiva. Willow Maclay, una de las críticas que favorece esta vuelta de los propósitos y mecanismos de la representación, plantea el cine trans como una extensión de cada identidad de género. There were little pieces of art that resonated and told us what we needed to hear when we desperately needed it. We each had to take these images for ourselves, from wherever we could find them. When we do this, the story becomes our own, and the idea of transgender cinema becomes something real. Sorpresivamente, el establecimiento de nuevas prácticas de representación propuestas por el círculo de críticas lideradas por Maclay tiene a sus predecesores en la academia. Susan Stryker, profesora teórica y cineasta, publicó en 1994 su artículo My Words to Victor Frankenstein, Above the Village of Chamonix, Performing Transgender Rage. El ensayo y obra artística de Stryker recontextualiza la novela de Mary Shelley como una metáfora de una nueva subjetividad trans en constante lucha contra el orden normativo de la ciencia médica. I am a transsexual and therefore I am a monster, declara Stryker como llamado a las experiencias destructivas del orden binario de género. El atentado de la monstruosidad contra la naturaleza hegemónica ha alcanzado el cine a través de distintos autores, entre ellos Carmilla M. Morel. Su tesis Built Bodies brinda una definición ontológica de la monstruosidad trans a partir de la representación de Frankenstein
en el cine norteamericano de la posguerra. De acuerdo a Morrell, la monstruosidad trans es considerada una crisis categórica vinculada directamente a los mecanismos fundamentales del horror. La humanidad se pierde con las expresiones opacas o contradictorias de género. La monstruosidad es adquirida a través de las identidades sexuales y genéricas ambiguas e imposibles de interpretar. La definición de Morrell parte, por supuesto, de la comparación de la configuración narrativa de ambas figuras. Both the transsexual and the monster are victims of a dramatic mass impulse within their society to destroy them, motivated by the ways in which they threaten established boundaries of acceptable gender expression and human variance. Morrell utiliza el término transexual por propósitos políticos, pero su definición abarca todas las identidades disruptivas de la normatividad de género y la heterosexualidad que se le adjudica. La subjetividad monstruosa propuesta por Stryker y continuada por Morrell debe de ser considerada como una práctica radical y transgresora de los significantes del orden binario de género, una amenaza a los fundamentos sobre los que se construye la realidad, entre comillas, humana. La saga de Halloween fue retomada por Rob Zombie en 2007. Su consciente deconstrucción psicológica de Michael fue criticada masivamente debido a su desapego de las intenciones menos terrenales de John Carpenter. Una revisita al filme de Zombie abre espacio para cuestionar la superficialidad que se le adjudicó a la humanización de Michael, quien aún puede ser considerado como un monstruo en todo el sentido de la palabra. En adición, la caracterización de un joven Myers ofrece mucha mayor sustancia para el análisis de las relaciones de género en el slasher. En Halloween 1 y Halloween 2, Michael Myers es marginado y abusado a partir del discurso hegemónico masculino. También son notorias las continuas alusiones a su posible identidad transgénero. Su cabello largo y una particular playera de Kiss complementan una expresión ambigua de género. La vulnerabilidad de Michael parece situarlo como objeto de todo tipo de maltratos. Su expresión de género monstruosa ante los ojos del orden binario eventualmente lo convertirá en fuente de horror abyecto. Unas escenas más tarde, el uso de máscaras destapa el potencial monstruoso de la figura de Michael. En Masks in Horror Cinema, Alexandra Heller Nicholas describe el estremecedor impacto de la neutralidad envuelta en la máscara característica de Michael. The mask suggests both an erasure of identity while simultaneously allowing the audience to read their own experience of Myers' presence into the blankness itself, encouraged to imagine the horrors he is capable of because more usual communication systems are simply not there. La máscara actúa entonces como símbolo de deshumanización, específicamente una deshumanización asociada con una expresión no normativa del género. El uso constante de un diverso espectro de máscaras creadas por el mismo Michael son fácilmente relacionadas con el cuerpo construido, transgresor y antinatural establecido por Stryker y Morrell. I like the mask because it hides my face. I don't like you to hide your face. Take it off. It hides my ugliness. Sweetie, don't say that. Take it off. You're not ugly. La máscara de Michael es una extensión del cuerpo, una autoconstrucción de la identidad que rápidamente desestabiliza el sentido ideal de la realidad. Michael castiga a los perpetuadores de la hegemonía. El abuso inherente a la mirada masculina dominante es confrontado con la máscara de Michael. Las arbitrarias similitudes entre las dinámicas de observación hacia el objeto de deseo y el objeto de horror son expuestas sin sus atractivos elementos de satisfacción. La mera existencia de Michael expone visceralmente la predominancia del placer masculino cis heterosexual, incluso en sus formas más ridículas. Little warning would be nice. I'm sorry. En Halloween 2 perdura una preocupación social por las implicaciones alrededor de la desaparición del cuerpo de Michael. Para la gran mayoría, el peligro sigue latente,
pues el cuerpo transgresor jamás fue exterminado. No es causa de sorpresa que su biografía escrita por el Dr. Loomis esté titulada The Devil Walks Among Us. Su marginación está prescrita en la ideología dominante. La innombrabilidad de Michael lo sitúa bajo el umbral de la monstruosidad trans. La reapropiación del elemento iconográfico más violento del horror no es muy alentadora en términos de representación. Muy a pesar de mi optimista planteamiento, Michael permanece como una brutal fuente de trauma para el resto de los personajes. La relación de Michael con Laurie Strode, su hermana y Final Girl de ambos filmes, quizá permite complementar las intenciones de mi acercamiento a la imagen de la monstruosidad trans. Desde el inicio, Michael establece una conexión emocional con Laurie. Para Michael, ella representaba una fuente de amor y su último vínculo con el mundo al que ya no pertenecía. Para Laurie, él es una presencia intrusiva, una memoria vieja e irreconocible. Su reencuentro en Haddonfield es prácticamente intuitivo. Michael es una sombra que desestabiliza a su hermana. Su aparición coincide con el periodo en el que se construyen y contagian los patrones dominantes de la sexualidad y la identidad de género en el círculo social de Laurie. But he's not short bus retarded or anything. Well, he's okay. I mean, you need a boyfriend. Annie, I don't need a boyfriend. No, I'm that's fine. not. I meant. En Haddonfield, el deseo se manifiesta dentro de los confines normativos. Michael es una señal de alerta significativa en esta etapa de importante definición para Laurie. Su reencuentro puede ser interpretado como un primer y desconcertante autorreconocimiento para Laurie, una reflexión atravesada por la abyección programada por el discurso ideológico dominante. Entenderse por primera vez como monstruo duele. En Halloween 2, el valor metafórico de Michael se torna más visible. Zombie retrata en paralelo las consecuencias de este reencuentro en el cuerpo de ambos. La desfiguración y la fragmentación actúan como marcas de un primer tropiezo con la realidad antinatural. La experiencia compartida de Michael y Laurie no es casualidad. De hecho, está reforzada por los elementos fantásticos del horror, de acuerdo a Linda Williams. Fantasy is not so much a narrative that enacts the quest for an object of desire, as it is a setting for desire, a place where conscious and unconscious, self and other, part and whole, meet. Al considerar a ambas partes como caras de una misma identidad, la idea de una transición a la periferia luce más viable. I'm not me. I'm not me. Do you understand what the fuck I'm saying? Not really. Desde un posicionamiento personal, Halloween y Halloween 2 plantean el problema de la incongruencia identitaria con los discursos hegemónicos en torno al género y la sexualidad. Zombie responde con desesperanza. El doloroso camino de Laurie a la aceptación es concluido con fuego institucional, quizá en una pertinente referencia a George Romero. Hold your fire! Hold your fire! Los estudios de Creed, Clover y Williams sentaron las bases para el estudio de la representación y la identificación en el horror. La incorporación de nuevas voces a estos fundamentos académicos permite recapitular y revalorizar la historia del cine. Hoy el horror puede ser visto como un espacio de poder para aterrorizar los sistemas clasificatorios desde fuerzas dinámicas y complejas. Un planteamiento teórico que combina la academia con la experiencia desde la marginalidad destapa nuevas significaciones en una iconografía que por un momento consideramos establecida. En el caso particular de la saga de Halloween, Rob Zombie imprime en su excesivo estilo la oportunidad de encontrarse con la abyección ya no desde la otredad, sino desde una personificación tan agobiante como fascinante de la antinaturaleza. La monstruosidad rara vez expresa tanta tristeza, soledad, odio y también horror. A pesar de un final desolador y de un lenguaje cinematográfico fundamentado en la mirada masculina,
La emocionalidad con la que Zombie embriaga estas dos películas despierta más tristeza y alegría en esta espectadora que cualquier otra obra sobre la experiencia trans.